¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto grande, me da saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante, que es muchísima. Atentos, por supuesto, a Davos, a lo que dijo ahí Donald Trump, qué pasa con Groenlandia, qué pasa con México. Un resumen, y es que, bueno, por lo pronto, ya Estados Unidos agradeció a México el envío de 37 criminales, operadores de distintos cárteles de la droga. Recalcó que entre los delincuentes hay contrabandistas, traficantes de armas. La fiscal general Pam Bondi prometió justicia al pueblo estadounidense. El FBI y la DEA destacaron la colaboración para seguir deteniendo a criminales. En Sinaloa buscan a Nicole Pardo, esta influencer, esta creadora de contenido conocida como la Nicolette, cuyo secuestro fue captado en video. Se ve perfectamente cómo estos tipos la obligan a subir a un coche y se la llevan. Ya casi un mes del descarrilamiento del tren interoceánico que dejó a 14 fallecidos en Oaxaca, se mantiene el seguimiento y la atención médica a quienes están internados. Es lo que dijo Gobernación. ¿Qué pasó y por qué descarriló el tren? Eso aún no se dice. El ex fiscal Alejandro Gertz va a comparecer hoy ante la comisión permanente, donde va a exponer su plan de trabajo como embajador de México en el Reino Unido. Y desde ya nos vamos hasta la redacción, y es que Kena Uribe nos tiene información de última hora. ¿Qué pasa tan pronto, Kena? Te escuchamos atentísimos. Buenos días. Así es, Pao, muy buenos días. Explotó una pipa en Tulancingo, Hidalgo. Esta mañana una pipa de doble remolque cargada con hidrocarburos perdió el control y cayó desde un puente en la autopista México-Tuxpan a la altura de Santa María Asunción. Mira qué imágenes. El impacto provocó un incendio de gran magnitud visible a varios kilómetros. De manera preliminar se reporta que el conductor murió en el lugar. Autoridades evalúan posibles daños en viviendas cercanas, mientras que la Guardia Nacional mantiene cerrada la autopista en ambos sentidos mientras trabaja. Le repito, es la México-Tuxpan, para que tome sus precauciones. Esta es información en desarrollo, Pao. Seguiremos pendientes porque esto es noticia. Y te lo agradezco, gracias, gracias, Kena. Fíjense, otra información de última hora, cayó otro extorsionador. Esta misma mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que lograron detener en Michoacán a César Alejandro Sepúlveda. Le dicen el Botox, y es líder del cártel Los Blancos de Troya, que es una organización pues aliada al cártel Jalisco Nueva Generación, implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ¿se acuerdan? Bernardo, que fue muy combativo y que pues defendió a los agricultores, y lo mataron en Michoacán, igual que a su padre, que también era líder de los agricultores y que también asesinaron en Michoacán. Bueno, pues ya detuvieron a este hombre implicado en ese asesinato. En agosto del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo consideró líder de una organización terrorista y ha sido detenido. Es información que se difunde de última hora. Bueno, y hablábamos de este envío el martes pasado a Estados Unidos de 37 criminales, operadores de distintos cárteles. Y bueno, ya vino el agradecimiento por parte del Departamento de Justicia estadounidense. Entre los fugitivos pues hay contrabandistas, personas violentas, traficantes de armas. La fiscal Pam Bondi destacó la colaboración con sus socios internacionales, prometió justicia contra estos integrantes de organizaciones terroristas. Es el último traslado, bueno, el más reciente y el más grande que ha hecho México. Recordar, los dos anteriores fueron en febrero y en agosto del año pasado, 29 y 26 reos respectivamente. El FBI y la DEA también resaltaron la colaboración. Por su parte, el director del FBI, Cash Patel, dijo que es un ejemplo más del trabajo incansable de las alianzas de Estados Unidos y de México. Y bueno, pues de este lado, el embajador estadounidense Ronald Johnson dijo que la cooperación bilateral vive un momento histórico. Subrayó que desde que llegó Trump, por un lado, y la presidenta Sheinbaum por otro, pues ha habido una colaboración sin precedente. Y bueno, pues empezó a definirse justamente el proceso judicial de estos 37 criminales. Está el caso de Pedro Insunza. Le dicen el señor de la silla,
también le dicen el Sagitario, segundo al mando de los Beltrán Leiva. Para este hombre habrá un juicio histórico. Una corte de California le imputó 6 cargos, 2 de terrorismo, así que es el primer narcotraficante mexicano que enfrentará un doble cargo de este tipo. Hay otros por participación en organización criminal, delitos relacionados con tráfico de fentanilo. Podrían ser penas, pues que finalmente deriven en cadena perpetua. Y también en Estados Unidos una jueza autorizó la solicitud de la defensa del operador financiero del cártel Jalisco, Abigail González El Queenie, para aplazarla. Estaba programada para ayer y bueno, pues se quedó para el 12 de marzo. Siguen negociando el acuerdo de culpabilidad. En medio de todo esto, en Nueva York, el exagente de la DEA, Joseph Bongiovanni, fue sentenciado a 5 años de prisión por proteger a narcotraficantes que pues resultaron ser sus amigos de la infancia. El juez rechazó la condena de 15 años que había solicitado la Fiscalía, considerando el compromiso de Bongiovanni durante las 2 décadas de trabajo en la agencia estadounidense. Es que en ese lapso, mientras trabajó con la autoridad, recibió reconocimientos por sus labores en operaciones encubiertas, nada más que pues estos eran sus amigos desde niño, y bueno, pues eso lo tomó en cuenta el juez. Sigo en Estados Unidos, donde ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, emitió una ficha de búsqueda. Quieren ubicar a Roberto Beto Bazán, este mexicano identificado como integrante del Cártel del Golfo, vinculado al tráfico de drogas, obviamente desde México hacia Estados Unidos. Y aquí en México, el periodista Ernesto Martínez fue agredido y fue amenazado por policías estatales de Sinaloa. Él estaba tratando de hacer una cobertura, estaba en la maxipista Culiacán-Mazatlán el lunes pasado. Acababa de ocurrir una balacera entre policías y civiles y los policías no le dejaron hacer su trabajo. De hecho, le pidieron que les entregara su celular. La organización Artículo 19 exigió que la Secretaría de Seguridad Estatal respete y proteja la labor de los periodistas y capacite a sus elementos sobre el derecho a la libertad de expresión. Y es que si no, dígame usted, ¿cómo hacemos los periodistas? Si están por un lado las amenazas de parte de criminales, amenazas por parte de integrantes de la clase política porque se han vuelto habituales, amenazas por parte de agentes policíacos. Y sigo en Sinaloa, donde la Fiscalía del Estado emitió esta ficha de búsqueda por Nicole Pardo. Ayer le hablé de este caso. Ella es una TikToker, una influencer, una generadora de contenido. Voy a mostrarle a Nicolette haciendo su trabajo como influencer. Tiene solo 20 años. La reportaron como desaparecida en Culiacán. Aquí vemos esta ficha de búsqueda. La última vez que se vio fue en el fraccionamiento Isla Musala. Aquí está el video difundido en redes. Ahorita se lo muestro en unos instantes. El video ahí está, en donde la obligan a subirse a este coche blanco. Fue interceptada y privada de la libertad por estos tipos armados cuando llegaba a uno de sus negocios. Ese video, en donde se ve que se la llevan, fue captado por la camioneta de ella. Está ahí subiéndose a su camioneta. Llega este tipo con la cara cubierta, la baja de la camioneta y bueno, la suben entre dos a ese coche blanco y se la llevan y no se sabe nada de ella. Sobre este caso se desplegó todo un operativo por parte del ejército. Tratan de localizar pues a Nicole y al coche ese blanco donde se la llevaron. El tema llegó a la Mesa de Seguridad Estatal. El gobernador Rubén Rocha dijo que ya trabaja en coordinación con autoridades federales. Se dijo sorprendido del video que muestra cómo actuaron los presuntos responsables. Y bueno, pues vamos a mostrarle justamente a Nicolette y su contenido como pues influencer, qué es lo que ella hacía y por qué se la llevaron. Es parte de lo que nos preguntamos todos. Sí, efectivamente, en sus imágenes, en su contenido, pues ella mostraba, digamos que una vida con abundancia económica, pero ¿a quién podría molestar el contenido que Nicolette genera? Vamos a
verla en acción y bueno, pues desde luego convocar desde ya a todas y a todos a que si tienen información que pueda permitirnos llegar a su paradero, pues que la compartan con las autoridades. 16, yo me quería regalar un corrido. O sea, me quería regalar un corrido para mi cumpleaños y es lo que hice. Sí, un corrido cuesta 5,000. La gente entra, me pide fotos, que le firme algo, es algo, nunca había pensado que un corrido me iba a traer tanto. Bueno, no solo se mandó a hacer un corrido, cosa que es habitual en muchos lugares, sino que también comercializaba algunos artículos, entre ellos gorras. Y algunas de esas gorras hacían referencia a, por ejemplo, el Mayo Zambada. Tampoco perdemos de vista el caso de Lidia Valdiva. Esta joven embarazada, 9 meses de embarazo, desapareció el domingo en la carretera a Cajete, allá en Puebla. Iba manejando, esta joven de 25 años, iba en camino al doctor cuando le interceptaron unos tipos que presuntamente le iban siguiendo en una moto. Ella misma reportó que la iban siguiendo en una moto. Y bueno, pues ahora se sabe que su búsqueda ya se extendió hasta el Estado de México. La Fiscalía de Puebla reveló que los registros de geolocalización de su coche arrojaron una ubicación justamente en territorio mexiquense. Se han hecho varias acciones para localizarla, han revisado cámaras de vigilancia, sus familiares han bloqueado vías y carreteras en la desesperación por encontrarla. Pero déjeme ir a temas internacionales, y es que un funcionario de la Casa Blanca reveló que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, va a visitar Estados Unidos y se va a reunir con Donald Trump en Washington. No hay fecha, pero bueno, pues es parte de lo que se plantea en la relación bilateral. Por lo pronto, Delcy dijo que no tiene miedo a encarar las diferencias con Estados Unidos por la vía diplomática. Dijo que hay diálogo, que hay trabajo con la administración de Trump. Y sus declaraciones ocurren luego de que Trump elogiara al nuevo gobierno venezolano. Fíjense, desde el Foro Económico Mundial de Davos, donde todo lo que dijo fue captado y seguido con atención. Trump dijo que las autoridades venezolanas actuaron con rapidez para llegar a un acuerdo con Washington y que en 6 meses Venezuela va a ganar más dinero con el petróleo que en las últimas 2 décadas. Venezuela is going to do fantastically well. We appreciate all of the cooperation we've been giving. We've been giving great cooperation once the attack ended. Yo les comparto esta otra imagen impactante, esta densa columna de humo y fuego. Es la refinería de Salina Cruz, allá en Oaxaca. Y es que les muestro justamente la imagen de la planta de Pemex, donde el incendio empezó por una falla en un calentador industrial, se extendió al área de procesos. Se activaron los protocolos, se pudo detener el fuego en solo 20 minutos. De hecho, ni siquiera fue necesario evacuar al personal, no hubo lesionados, no pasó a mayores. Bueno, y también en Oaxaca, la Fiscalía del Estado detuvo a 7 policías municipales. Son policías de San Miguel Panixtlahuaca que participaron en el asesinato de un niño de 10 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? El 18 de enero, cerca de una cancha de fútbol, el niño fue perseguido por elementos policíacos, después se escucharon disparos y un día después, el cuerpo del niño fue encontrado sin vida a orillas de un río. La Fiscalía desplegó a todo un equipo y bueno, pues ya mantiene a los agentes detenidos. Siguen las investigaciones para esclarecer exactamente qué ocurrió, pero bueno, pues los testimonios apuntan justamente a estos policías hoy detenidos. En Chiapas dieron de alta a la niña que tuvo a un bebé allá en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas a inicios de enero. Aquí le hemos dado seguimiento a ese caso. El bebé sigue internado por complicaciones graves, nació prematuro. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el papá de 17 años vive con la niña madre, con el consentimiento de las familias de ambos. Un caso pues indignante, ¿no? Que desde luego
nos recuerda la tragedia que es el embarazo infantil, el embarazo adolescente en México. Déjeme ir a otro tema, la lucha contra el huachicol. Desarticularon esta vez, le hablamos aquí mucho de que, bueno, pues de pronto hay un decomiso en un lugar por ahí aislado o en otro lugar, nunca hay detenidos. Esta vez aseguran haber desarticulado una red de tráfico ilegal de combustible que operaba en varios estados del país. Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas, Querétaro. Hicieron cateos simultáneos en 7 distintos lugares, encontraron armas, dinero, computadoras. 6 personas fueron detenidas por delincuencia organizada. Hablando de operativos contra el huachicol, hubo uno que terminó en balacera. Fue en Acasochitlán, Hidalgo. Llegaron los policías municipales, detuvieron un coche que no traía, más bien que tenía estas como luces parecidas a las de una patrulla. Sus ocupantes no lograron identificarse como oficiales, se resistieron a ser detenidos. Le voy a mostrar la secuencia completa. Se resistieron, insisto, a ser detenidos. Y ya luego 4 camionetas llegaron. Los tipos armados empezaron a disparar. Después del enfrentamiento, 6 presuntos delincuentes fueron detenidos. Les aseguraron coches, 800 litros de combustible. Hubo 2 lesionados, uno de los agresores y un policía, y ambos están estables. Pero me enlazo ahora con mi compañero Rodolfo Dorantes. Me voy hasta la alcaldía Iztacalco. Un accidente, Rodolfo. Ay, ya vi. Cuéntanos, por favor. Muy buenos días. Buenos días, Paola. Qué gusto saludarte. Efectivamente, lamentable lo que tenemos que informar. El conductor de este vehículo tipo Aveo, color gris, pierde el control. Venía seguramente muy rápido, se impacta contra un poste de concreto y pues lamentablemente pierde la vida. Están los trabajos para retirar este vehículo, así como los elementos de la Fiscalía General de Justicia, quienes han llegado a este lugar y bueno, pues realizan los trabajos en campo precisamente para iniciar la averiguación previa correspondiente. Está cerrada la circulación, es aquí en la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, viniendo del circuito interior, poco antes de subir el puente de Francisco del Paso y Troncoso. Lo que tengo que informar, por supuesto, nosotros estamos pendientes, Paula. Te lo agradezco mucho, gracias. Gracias por la información, gracias por el reporte, buenos días. Bueno, y van a revisar la condena de 45 años de cárcel contra Mario Aburto por el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, es lo que determinó la Suprema Corte. El máximo tribunal deberá resolver si la pena fue impuesta erróneamente porque fue dictada conforme al Código Penal, cuando debió haber sido de acuerdo al Código de Baja California, con un máximo de 30 años que ya se cumplieron. Aburto está preso en el reclusorio de Ocampo, allá en Guanajuato. Bueno, y está el tema de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, señalada por manejo irregular de recursos. El tema llegó hasta Palacio Nacional, donde la presidenta Sheinbaum afirmó que para investigarla debe haber una denuncia formal. La Suprema Corte frenó su revocación de mandato, así que cualquier señalamiento debe seguir el cauce legal. La Auditoría Superior de la Federación es la que puede determinar si hay irregularidades o no. Y entonces la alcaldesa Avelina López ya reaccionó. Dijo que las acusaciones son parte de una disputa por la gubernatura de Guerrero en 2027, que la Auditoría Superior revisó los casi 900 millones de pesos que usó en 2023 y que ya dejen de hablar del tema. Yo tengo carta liberada del 23 para callar voces que dejen de estar hablando. No tengo problemas con la Auditoría Superior de la Federación. Tengo solventada. No tengo problemas del 23. Bueno, pues ahí está. Y el exfiscal Alejandro Gertz, embajador ante el Reino Unido, un nombramiento que pues ya sabe, tiene que aprobar el Senado. Así que justamente pues habrá comparecencia. Si se aprueba, pues ya se entrega a la mesa directiva para que asuma el cargo, cosa que va a ocurrir. Morena tiene mayoría, es un mero trámite.
Ya casi es la media. Vámonos a la información en breve, Irán. Nos arrancamos, mi Pau, porque en Morelos atacaron a balazos la casa de Elías Morán, coordinador de Movimiento Ciudadano en Miacatlán. Nadie resultó herido. El partido exigió esclarecer estos lamentables hechos. Y ya son 18 los cuerpos encontrados en una fosa clandestina en Juventino Rosas, Guanajuato. Además, debido a la falta de estrategia de seguridad por parte de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, la Marina tomó el control para frenar el narcomenudeo y también la violencia en aquel estado. Aseguraron un tractocamión en Guanajuato, 12 toneladas de mercancía de origen chino, valuada en 3.5 millones de pesos, presuntamente ilegal. En más información de nuestro país, pese a que el gobierno de Durango afirma tener finanzas sólidas, la deuda estatal superó los 11,000 millones de pesos. El 73% de la deuda se usa para gasto corriente y no para obra pública. En la Ciudad de México detuvieron a 2 presuntas integrantes de los Richis, un grupo dedicado a extorsionar y al narcomenudeo en Iztapalapa y Tláhuac. En otra información, familiares y colectivos instalaron un contador de impunidad. Todo esto frente a juzgados federales a 98 días sin avances en el caso de los fotoperiodistas muertos en este festival Act Ceremonia. Y el peso frente al dólar en 17,47. Más fuerte aún el peso mexicano. La bolsa cerró ayer con una ganancia de 0.52%. Y el INE informó que la revisión de firmas que presentó el colectivo Salvemos México para una iniciativa ciudadana de reforma electoral solo fue de carácter técnico, o sea, no representa un aval para el proyecto, no hay atribuciones para revisar o calificar el contenido de las propuestas, esa función solamente le corresponde al Congreso, así que el INE, digamos, ya acotando su función en este tema crucial de la reforma electoral. Y es que, pues sí, digamos que el futuro democrático de este país depende en buena medida de lo que se apruebe en esa reforma. Así que en la Cámara de Diputados, pues sigue la cosa tensa previo a su discusión. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la unidad entre su partido y sus aliados, el Verde y el PT. Reiterar que PT y Verde han condicionado sus votos para aprobar la reforma electoral porque pues plantea la reducción del presupuesto y no quieren tener menos dinero. Monreal dice que no pueden arriesgar la coalición y que hay que mantenerla rumbo a las elecciones del 2027 y del 2030, mientras que el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, coincidió en este llamado a la unidad, pero dijo: no necesitamos una reforma electoral. Las elecciones no son caras y los procesos han dado paz y tranquilidad. Reconoció, de hecho, que el sistema actual permitió que su alianza con Morena y el Verde ganara pues todo, el Ejecutivo, el Legislativo, mientras que el presidente de la Comisión para la Reforma, Pablo Gómez, se reunió con la presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón, y con los líderes parlamentarios de ese partido. Siguen pues intercambiando puntos de vista. Pablo Gómez dijo que van muy bien. Bueno, y ahora no fueron gritos y sombrerazos los que interrumpieron la sesión de la permanente ahí en Diputados. Fueron goteras. Sí, se filtró el agua. Tuvieron que poner ahí una cubetita, mire, para pues ir almacenando el agua que les caía del techo. Tenían además que cuidar, ¿no?, el sistema de registro de asistencia para que no se dañara con el agua. Y entonces ya en servicios generales dijeron que fue una filtración menor, una falla ahí en la impermeabilización y que ya lo van a corregir. Vámonos pues con Ricardo Vitela. ¿Tienes información? ¿Qué pasa, Ricardo? Hola. Hola otra vez. Hola Paula, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Continuamos aquí en la zona de Xochimilco en este fuerte incendio que se suscitó. Ya va para 3 horas aquí en la zona de La Noria. Es Guadalupe I. Ramírez y 20 de noviembre. Ya hay humo blanco. Es una buena señal, los informa personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Si me lo permites, viene la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Ursúa. Estamos con Paola Rojas. Miriam, en De Pisa y Corre, en vivo y en directo. ¿Nos puedes explicar cómo está exactamente en estos momentos ya el incendio? A ver, estamos a un 80%. Como ustedes ven, ya el humo es totalmente blanco.
pero se está haciendo remoción al interior para evitar que quede ningún foco de fuego y que después tengamos nuevamente que entrar. Está entrando también una retroexcavadora que está permitiendo, te digo, el paso, abriendo paso a los bomberos para que lleguen hasta el último punto. Pero tenemos un 80%, tenemos el agua suficiente, no tenemos ningún afectado, ni bomberos, ni personas que hayan estado alrededor, así que esa es la situación en este momento. ¿Qué tiempo estiman para que concluya? Un par de horas todavía. Secretaria, muchas gracias. Paola, bueno, pues esa es la información que tenemos en estos momentos. Ya lo comentó la secretaria de Gestión Integral de Riesgo, Mira Mursúa, que un 85%, un par de horas, y esto quedará totalmente controlado. Siguen llegando los apoyos y los relevos de los bomberos a esa zona de este incendio de un predio de 2,000 metros cuadrados de una fábrica de plásticos aquí en la zona de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Y te agradezco muchísimo tu reporte tan puntual y tan completo. Gracias. Gracias, Paola. Un abrazo. Buenos días. Muy buenos días. Ahora, ¿desde cuándo Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca? ¿Lo sabemos? No. ¿Cómo? Vámonos a la escuelita. La escuelita se pone histórica. Bienvenida, Itzel. ¿Cómo estás? Bonita, Emanuel. Hola. Gracias por acompañarnos Buenos hoy en la días. escuelita. Resulta que esta isla hoy tan comentada, tan estratégica de Groenlandia, desde 1721 ha estado bajo la administración de Dinamarca. Y es que, bueno, pues justamente se dio inicio en ese año a la administración colonial de Dinamarca, que sí, en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca fue ocupada por Alemania, Estados Unidos, digamos que acudió a Groenlandia con sus tropas a protegerlo, déjenme usar ese término. Cuando terminó la Guerra Mundial, en 1945, Dinamarca, pues digamos que respondió a las quejas de la población de Groenlandia sobre la forma en que se administraba la isla, y ya desde 1953, Groenlandia está integrada legalmente al Reino de Dinamarca. En el 79 se estableció un acuerdo de autonomía. Hay muchas cosas de asuntos internos que deciden los propios groenlandeses. Sí, tienen más autonomía, tienen una ley de autogobierno, pero pertenecen al Reino de Dinamarca. Okay. Así que ya son muchos años, ¿sí? Y sobre todo, quienes viven allá en Groenlandia y nacieron allá en Groenlandia dicen, así estamos cómodos con Dinamarca. Gracias. Gracias, por pero participar. no. Gracias, pero no, Mr. Trump. ¿Les gustó? Sí, muy interesante. ¿Les pareció interesante? Mucho. Ay, qué bueno. Y entonces, pues Trump respondió furioso. Le reprochó a Carney sus declaraciones. Dijo que Canadá vive gracias a Estados Unidos. Así que deberían estar agradecidos. Y bueno, en México ya también el tema llegó hasta la presidencia. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Yo no lo llamaría choque de discursos, sino sencillamente, pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación. Déjeme ir ahora al tema del descarrilamiento del tren interoceánico. Esta tragedia que dejó a 14 personas fallecidas y bueno, pues hay todavía algunos internados en hospitales de Oaxaca. Gobernación dijo que la atención médica se mantiene y que participan en el monitoreo directamente los integrantes de atención a víctimas. Y ¿qué pasa? ¿Por qué descarriló el tren y cuándo habrá un dictamen? Bueno, pues justamente también eso se mencionó en la conferencia mañanera. La presidenta se reunió con la fiscal Ernestina Godoy para hablar de distintos temas. Precisamente el del tren fue uno de ellos. ¿Para cuándo la información de lo que ocurrió y por qué descarriló el tren, presidenta? El tema de cuándo puede estar el dictamen del tren interoceánico. Me manifestó que la próxima semana estará listo. Y hablamos también de pues algunos temas relevantes que nos parece importante que se den seguimiento. Ya que hemos dado seguimiento a este caso de los más de 800 perritos que sufrían maltrato en el refugio franciscano, de hecho más de 1000 de acuerdo a quienes
pues manejaban este refugio. Hay nueva información en torno a este caso. La mayoría de los perritos tiene enfermedades, algunos dermatológicas, otros respiratorias, otros articulares, otros cardíacas, tienen tumores. Los casos más delicados, 170 perros que ya están recibiendo atención y tratamiento. Lamentablemente se confirmó la muerte de 6 de ellos. Y bueno, pues ante esto se busca regular con más rigor a los albergues para animales en la Ciudad de México. A partir de la próxima semana van a empezar los foros para crear reformas en la materia, es lo que dijo el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Jesús Sesma. Confirmó que recibieron por parte del gobierno de la ciudad 6 puntos para que sean considerados en la propuesta legislativa. También aquí en la Ciudad de México la disputa por una diputación local provocó empujones, gritos. Fue ahí afuera del Congreso local. Estas las imágenes. ¿Por qué pasó lo que pasó? Gerardo Rodríguez intentó reincorporarse a su curul luego de una licencia indefinida que le había dado a su suplente, Víctor Hugo Lobo, pues la oportunidad de asumir el cargo. Y entonces personas afines a Lobo se manifestaron, vinieron las confrontaciones, los bloqueos. Rodríguez mejor se retiró del lugar y la mesa directiva pidió resolver el conflicto por la vía pacífica, pero bueno, pues ahí estaban quienes respaldaban a uno y dieron así, no portazo, pero digamos, pasaron más allá de las vallas en el Congreso local. Aquí en México ha sido esta tromba acompañada de granizo, daños en muchos lugares del país. En Teotihuacán le mostrábamos la belleza, sí, de las imágenes, todo cubierto de blanco, pero la mala cara, pues son los daños. 4 escuelas afectadas, un jardín de niños donde de plano el techo se vino abajo, miren nomás. Así que las clases pues están suspendidas. Tienen que retirar esa estructura, esperan que ya para mañana se puedan reanudar las clases. En Mazamitla, Jalisco, les cayó tanto granizo, les cayó también aguanieve, se cubrió todo de blanco y pues lo mismo, se ve muy hermoso este lugar que de por sí es bellísimo, pero pues desde luego también generó algunos daños materiales. Ojo porque el Nevado de Toluca sigue cerrado. El acceso es restringido, es muy importante acatar estas instrucciones porque hay altísimo riesgo por el hielo, por el frío y por la imposibilidad de realizar rescates seguros en estas condiciones climáticas extremas. Y pongo el énfasis porque se hizo viral una imagen de unos jóvenes que les pareció muy divertido estar ahí bailando, pues justamente en esa zona del Nevado de Toluca y pues pusieron en riesgo su vida. Totalmente. Y el tema es que, claro, se arriesgan y entonces cuando van a rescatarlos ponen en riesgo también a los rescatistas. Sí. Al ratito les mostramos esa imagen. Y mucha gente que ha subido con vehículos todoterreno a pesar de esta disposición que nos platicabas. Es enorme el riesgo. Totalmente. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Pues mi cielo, a taparse bien porque continúa la vaguada en niveles altos en lo que va a originar lluvias fuertes en Campeche, en Quintana Roo, a taparse bien. Mientras que el Frente Frío número 30 va a propiciar rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Sonora, en Chihuahua y Nuevo León. Para la Ciudad de México, los chilangos y las chilangas, una máxima de 22 grados, una mínima de apenas 8. Cúbranse bien, por favor. Hay 15% de probabilidad de lluvias, así que saquen la cobija del tigre, saquen el champurrado, saquen el tamalito, mi querida Pau, porque esto va a continuar haciendo mucho. Porque ya nos pasamos de las 9, es hora de ir a un resumen de lo más importante. Detuvieron en Michoacán a César Alejandro N., alias el Botox, presunto líder de los Blancos de Troya, organización aliada del Cártel Jalisco, implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo. Era un objetivo prioritario. Hoy en la madrugada también, en una operación antes, se detuvo a medianoche aproximadamente una mujer muy cercana a él, que era parte quien le llevaba la contabilidad.
La semana pasada tuvimos otras detenciones de su círculo cercano. Y Estados Unidos agradeció a México el envío de los 37 operadores criminales. La fiscal Bondi prometió justicia al pueblo estadounidense. El FBI y la DEA destacaron la colaboración. En Sinaloa buscan a Nicole Pardo, creadora de contenido conocida como La Nicolette, cuyo secuestro fue captado en video. A casi un mes del descarrilamiento del tren interoceánico, Gobernación dice que mantienen la investigación. La presidenta Sheinbaum dijo que el informe sobre lo ocurrido estará la próxima semana. El ex fiscal Gertz comparece hoy ante la comisión permanente para exponer su plan de trabajo antes de irse a Gran Bretaña. La inflación subió en la primera quincena de enero, se ubicó en 3.77% a tasa anual. Fíjese, esto que pasó aquí en la Ciudad de México ya no nos extraña, lamentablemente. Una agresión armada que generó caos y toda una movilización policíaca en Río Churubusco, aquí cerquita es la alcaldía Coyoacán. Llegaron unos tipos en moto y atacaron al conductor de un coche deportivo. Aquí está la imagen. Iban en la lateral de Churubusco. Y bueno, pues luego de los disparos, el automovilista perdió el control, se estrelló contra un poste y contra otros coches. Los agresores se fueron a pie, el conductor y un motociclista resultaron lesionados, fueron llevados a un hospital. Aquí las consecuencias de este percance. Y bueno, detenidos, no hubo detenidos. También aquí detuvieron a Edson N., que está señalado por agredir a Saraí. Fíjense, Saraí es una joven con discapacidad mental. La golpeó y la golpeó hasta que la dejó inconsciente en Coajimalpa. La encontraron los vecinos toda lastimada, la llevaron a un hospital. Ella sigue recuperándose de las lesiones y bueno, pues ya por lo menos detuvieron al agresor. Ayer la Fiscalía de Nuevo León dijo que no hay evidencia médica de que haya fracturas en las costillas, como lo denunció el profesor Leonardo Escobar, este profesor colombiano detenido en el aeropuerto de Monterrey. El abogado de la víctima reprochó estas declaraciones, lamentó que pidan que el maestro compruebe las lesiones. La Fiscalía de Nuevo León negó que el profesor colombiano Leonardo Escobar haya tenido las costillas rotas tras su detención y liberación, tal y como el catedrático lo declaró en un video el 19 de enero. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional, y lo cual me generó una fractura de 3 costillas. En el examen previo que se practicó por parte del médico legista de la Fiscalía, aparentemente no existían las lesiones que él refiere. Insisto, en la carpeta de nosotros no existe en un dictamen previo subrayado ese tipo de lesiones. Declaraciones que fueron reprochadas por el representante legal de la Universidad Ibero, asegurando que solamente revictimizan al profesor Escobar. La postura de la Fiscalía de Nuevo León ha sido poco diligente y en este caso revictimizante. Poco diligente en el sentido de que tuvieron que pasar muchísimos días para que se actuara, para que se estableciera un plan de búsqueda y se lograra su localización. Lamentó que el fiscal Javier Flores Aldívar de Nuevo León dijera que el profesor sea quien tenga que comprobar las lesiones con dictámenes médicos. Es también preocupante que ahora pretenda que sea Leonardo quien acredite el tema de las lesiones. Lejos de entrar en polémica con las autoridades, nosotros tenemos constancia médica y la propia evidencia documental de las autoridades que ellos conocen y que nos parece preocupante que hoy se quiera desconocer y pues revictimizar a Leonardo desacreditando su testimonio. Según la Fiscalía de Nuevo León, su versión coincide con la de la policía de Apodaca, quienes en un comunicado emitido el 19 de enero detallan que le realizaron un examen médico al catedrático y que arrojó que solamente tenía marcas enrojecidas en las muñecas, más no fracturas en el cuerpo. Tendrá que ser la evidencia documentada la que se prevalezca y la que pueda dar luz sobre lo que sucedió. Pero lo cierto es que a quien le corresponde es a la autoridad y lejos de estar mediatizando la investigación, pues tendrán que presentar elementos objetivos
y que la fiscalía no pueda hacer que una autoridad le presente un video durante 2 semanas, pues es bastante preocupante, ¿no? Informó Kevin Esqueda. Y exigen justicia para Cris Hernán. Es este joven que celebró su cumpleaños 24 en un bar de Torreón, Coahuila. Lo detuvieron, no le alcanzó el dinero para pagar la cuenta. Y cuando su familia acudió a las celdas municipales para pagar la fianza y sacarlo, les dijeron que estaba grave en la Cruz Roja. Traía tantos golpes que lo tuvieron que trasladar al Hospital General y lamentablemente murió. Así que la Fiscalía ya abrió una investigación y pidió al Ayuntamiento de Torreón las grabaciones de las cámaras de seguridad para saber qué fue lo que pasó. 3 personas que trabajan en esas celdas ya fueron detenidas y pues están investigando. Otro asesinato que involucra a militares, el de Fernando Alan, también 24 años, murió en Culiacán a manos de militares que confundieron su coche con uno de los criminales el 13 de enero pasado. El tema fue comentado hoy en la conferencia mañanera. Esto dijo el secretario de la Defensa. ¿Lo tengo? Vamos a escuchar. El personal militar estaba persiguiendo a unos delincuentes que estaban haciendo disparos en Culiacán. Se están haciendo las investigaciones. Tenemos otro incidente lamentable que ocurrió por Badiraguato y se apoyó, se investigó. La Secretaría de Salud confirmó ya el primer caso en México de viruela símica. Perdóneme. Es un hombre de 50 años, originario de Alemania, viajó por varios puntos del país y bueno, pues presenta todos los síntomas, así que confirmado este primer caso de viruela símica en México. Le informo también que, bueno, pues la senadora de la que hablábamos apenas ayer, que llamó estúpidos a los medios de comunicación que la cuestionan, que andaba incluso explicando el significado de la palabra estúpido, Ana Lilia Rivera, senadora por Tlaxcala, andaba en un evento para entregar computadoras y entonces, digamos que, pues ubicó a Taiwán, caray, en México. Vamos a escuchar. Taiwán es uno de los lugares del país donde el desarrollo científico y tecnológico es verdaderamente impresionante. Ahorita van a ver lo que les voy a pedir, o sea, las computadoras, pero aparte otra cosa para la escuela. Bueno, ya la estamos buscando para conocer su versión, qué quiso decir con esto que mencionó. Brillante, no es cualquier vaca.